Muy buenos días, mi nombre es Jorge Jiménez y el tema del cual voy a hablar en este video va a ser el apriorismo. Primero que todo nos vamos a poner en contexto y vamos a decir que existen dos extremos, los cuales son el empirismo y el racionalismo. En el racionalismo, como nosotros ya lo sabemos, su principal exponente es René Descartes. René Descartes nos dice que se debe poner en primer lugar la razón para poder adquirir un conocimiento. El segundo punto, el segundo extremo, será el empirismo, formulado por Thomas Hobbes, John Locke, George Berkeley y David Hume. Este movimiento se caracterizó por negar que la verdad absoluta sea accesible al hombre y por poner en tela de juicio cada una de las verdades que se daban en ese tiempo. Ellos lo que hacían era, por medio de la experiencia, juzgar esa verdad y llegar a una decisión. La mayor parte de nuestras vidas nosotros actuamos de una manera empírica, ya que siempre esperamos a que las cosas se den más por hábito o por costumbre y no por un razonamiento científico que nos aclare nuestras dudas. Bueno, ahora sí vamos a hablar del apriorismo, con su principal representante Immanuel Kant. Kant nos dice que todo conocimiento comienza con la experiencia, pero que no todo conocimiento procede de la experiencia, ya que nuestras formas de adquirir ese conocimiento son de muchas formas. Por ejemplo, mediante nuestros sentidos. Son los estímulos sensoriales que nosotros recibimos del medio ambiente y del mundo físico, y de ahí también podemos aprender gran parte de lo que sabemos. Según Kant, nosotros nacemos con una base de conocimientos, con ideas antes de la experiencia, pero estas ideas antes de dicha experiencia sería mejor decir que es juzgar, ya que si nosotros vamos a hablar sobre una persona sin saber quién es o sin saber qué hace o sin haber tenido una experiencia, sería más juzgar que tener una idea innata en nosotros mismos. La palabra apriorismo se divide en dos partes. La primera a priori y la segunda a posteriori. Estas expresiones se utilizan para distinguir el conocimiento en dos tipos. El a priori es aquel que en algún sentido importante necesita de la experiencia para poder emitir un juicio, y el a posteriori es aquel que no necesita de la experiencia para tomar algo como verdadero. Como ejemplos de estos dos tipos de conocimientos tendremos que, como ejemplo del conocimiento a posteriori, tenemos la siguiente frase: no todos los cisnes son blancos. Es un caso de conocimiento a posteriori, o sea que sí necesita de la experiencia para poder emitir un juicio, ya que alguien tuvo que haber visto un cisne negro para poder decir que no todos los cisnes eran de color blanco. En el conocimiento a priori tendremos la siguiente frase: ningún hombre soltero es casado. Este es un ejemplo del conocimiento a priori, o sea que no necesita de la experiencia para emitir un juicio, ya que todo soltero obviamente no es casado. En lo general, en nuestra vida diaria, siempre nosotros utilizamos más que todo el conocimiento a priori, ya que siempre o casi siempre hablamos sin haber tenido una experiencia cercana con la persona o el objeto del cual hablamos, y emitimos un juicio, simplemente juzgamos y no nos damos el tiempo de conocerlas para poder hablar de ellas. Muchas gracias.
Responder la pregunta de cuál es la base del conocimiento para Kant en el apriorismo, diremos que nuestra mente o nuestro entendimiento conoce por medio de las intuiciones puras de la sensibilidad y también por medio de las categorías puras del entendimiento, que son conceptos puros, o sea, conceptos a priori que no necesitan de la experiencia para emitir un juicio.